Una de las doctrinas más heréticas y blasfemas que han salido del cristianismo es aquella que afirma que la divinidad puede morir físicamente. Y en este siguiente video les mostraré la doctrina del verdadero cristianismo ortodoxo, es decir, el que ha mantenido las mismas enseñanzas desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. ¿Es posible que la divinidad pueda morir? En esta obra académica 3 veces santo, donde se encuentra la opinión de los mejores eruditos del mundo cristiano y pastores del siglo XX y siglo XXI, dicen lo siguiente al respecto. ¿Realmente Dios murió en la cruz? ¿Cómo podría Dios sufrir en su ser? No, Dios no murió. El Dios hombre murió. El Dios que asumió una naturaleza humana murió en su humanidad, pero la deidad no pereció en la cruz. Hablar de la muerte de Dios es un pensamiento espantoso. El comentario del libro de los Hebreos, editado por el respetado doctor Thomas Oden sobre la patrística y el cristianismo antiguo, está escrito. El Papa León envió una famosa carta desde Roma al emperador Flaviano en el concilio de Calcedonia que ayudó en resolver la controversia. En el concilio se establecieron reglas. En otras palabras, Cristo sufrió, pero no la naturaleza divina. Jesús era Dios, pero la naturaleza humana no es divina. Por lo tanto, dado que las propiedades características de ambas naturalezas y sustancias se mantienen intactas y se reúnen en una sola persona, la humildad es asumida por la majestad, la debilidad por el poder, la mortalidad por la eternidad y la naturaleza que no puede ser dañada se une a la naturaleza que sufre. De esta manera, como nuestra salvación requiere un solo mediador entre Dios y los seres humanos, el ser humano que es Jesucristo puede morir en virtud de esa naturaleza y en virtud de la otra ser incapaz de morir. El respetado doctor William Lane Craig, la visión cristiana es que Cristo murió en su naturaleza humana, es decir, la naturaleza humana de Cristo murió. Obviamente, no murió en su naturaleza divina. Cristo sufrió en la cruz, pero lo hizo únicamente en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. La doctrina de la encarnación no sostiene que la naturaleza divina del Hijo de ninguna manera asumió una naturaleza humana. Más bien, la afirmación es que la segunda persona de la Trinidad, quien tiene una naturaleza divina, asumió además de su naturaleza divina una naturaleza humana. Por lo tanto, no se debe pensar en la encarnación como una mezcla de dos naturalezas. De hecho, la formulación clásica cristiana sostiene que las naturalezas permanecen inmutables y distintas en la encarnación. Están unidas únicamente en el sentido de que hay una sola persona que llega a poseer ambas. El doctor Donald Fairbairn, en su libro La vida en la Trinidad, una introducción a la teología patrística, dice lo siguiente. La teología de los padres de la Iglesia era muy clara en este sentido, y usando el lenguaje patrístico lo resumiré de la siguiente manera. La persona que murió físicamente fue Dios el Hijo, pero Dios el Hijo no murió físicamente como Dios, murió como un hombre. Esa fue la razón por la que asumió una naturaleza humana, para que pudiera morir físicamente. La persona que murió fue Dios el Hijo, pero debemos reconocer que morir no es apropiado para la naturaleza divina, y por lo tanto, cuando el Hijo encarnado murió, lo hizo según su naturaleza humana. La iglesia primitiva hablaba de Dios el Hijo, haciendo algunas cosas como Dios y otras como hombre. Así que, en este caso, insistieron en que cuando murió fue como hombre. De hecho, la iglesia insistió en este punto teológico desde el siglo II en adelante. Ireneo, que argumentó en contra de la visión gnóstica de Cristo, que lo divide en un Jesús carnal y un Cristo divino, en oposición a tal perspectiva, insiste en que fue verdaderamente Dios el Verbo quien se hizo hombre, y como hombre sufrió, murió y resucitó. Tertuliano vincula toda la validez de la fe cristiana al hecho de que realmente fue Dios el Hijo quien murió en la cruz. Sin embargo, Tertuliano reconoce que la muerte es inapropiada para Dios. Atanasio subraya no solo que fue verdaderamente Dios el Hijo que murió, sino también que el propósito del Hijo al asumir la naturaleza humana fue precisamente hacerse capaz de morir en nuestro lugar. Cirilio de Alejandría considera que el Verbo en su naturaleza divina no puede sufrir ni morir. Sin embargo, el sufrimiento corporal se atribuye a Dios el Verbo en su naturaleza humana, como hombre, porque el cuerpo es capaz de sufrir. Cirilio enseña que Dios el Hijo sufrió algo mediante su humanidad que no podía haber sufrido antes de la encarnación. Dios el Hijo, quien era incapaz de morir antes de asumir una naturaleza humana mortal, murió en virtud de esa naturaleza humana mortal. De manera similar, Cirilio afirma que el Verbo es impasible, es decir, incapaz de sufrir y morir, pero que, al asumir un cuerpo humano, experimentó el sufrimiento y la muerte a través de la naturaleza mortal.
Ciertamente es imposible que Dios muera, ya que la carne no es una característica o atributo de Dios. Por lo tanto, está claro que antes de la encarnación, cuando Dios el Hijo era únicamente divino y por lo tanto exclusivamente espiritual en lugar de físico, no era capaz de experimentar la muerte física. Sin embargo, es igualmente cierto que la naturaleza humana que asumió en la encarnación incluía la característica de un cuerpo físico. De hecho, es la idea más evidente transmitida por la palabra carne en la declaración "el verbo se hizo carne". Dado que Dios el Hijo ahora tenía una naturaleza humana y por ende un componente físico, esto significaba que Él como hombre ahora era capaz de experimentar la muerte física. En esta obra titulada El Catecismo de Tomás de Aquino, donde comprende toda la obra teológica y pensamiento del teólogo, está escrito: no debemos creer que cuando Cristo sufrió la muerte, su divinidad o Dios murió, sino que su naturaleza humana murió, porque el Señor no murió como Dios, sino como hombre. El respetado obispo Alfonso Ligorio, en su libro En refutación a todas las herejías, él escribe: existe una herejía muy grave. Esta enseñó que la naturaleza divina de Cristo, así como la naturaleza humana, murieron en la cruz. Esto no es otra cosa que una gran blasfemia. Esos herejes que afirmaron que la divinidad de Jesús sufrió por la salvación de la humanidad. El respetado erudito bíblico y pastor R.C. Sproul, en su libro ¿Qué es la Trinidad?, él escribe: esta verdad sobre la separación de las naturalezas de Cristo fue muy importante en la cruz. La naturaleza humana murió, pero la divina no murió. Por supuesto que en la muerte, la naturaleza divina se unió al cadáver humano. La unidad seguía estando allí, pero el cambio que había tenido lugar fue dentro de la naturaleza humana, no de la naturaleza divina. Eso es muy importante de entender. Stephen Paulson, sobre la teología de Martín Lutero, cuando le preguntaron cómo podía morir Cristo en la cruz, aun siendo Dios, su respuesta fue: su naturaleza humana murió. Incluso la literatura rabínica afirma lo que creían los cristianos en el cristianismo primitivo. T. Oysten, en su libro La tradición de los ancianos, está escrito: según el cristianismo, Jesús murió y fue humillado en su naturaleza humana, según ellos, cumpliendo lo escrito en Isaías 53:12. John Hardon, en su libro La sabiduría católica, que es un comentario al credo apostólico, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. De hecho, tan grande es el favor y el amor de Dios hacia nosotros, que ha hecho más de lo que podemos comprender. Sin embargo, no debemos creer que Cristo sufrió la muerte de tal manera que su divinidad murió, sino que fue su naturaleza humana la que murió, porque no murió como Dios, sino murió como hombre. El Dr. Fred Sanders, en su libro de la Cristología en una perspectiva trinitaria, es completamente cierto que el sufrimiento no es propio de la naturaleza divina. Es la naturaleza humana, ese conjunto de características humanas, la que permite a la persona divina, el Logos, sufrir y morir en la cruz. El Dr. Stephen Davis, en su libro Teología Cristiana Filosófica, está escrito: es aceptado por todos los cristianos que Cristo murió en la cruz. Esta no fue una muerte aparente, sino una muerte real. Ahora bien, sospecho que pocos cristianos erróneamente querrían afirmar que la naturaleza divina de Cristo, en la encarnación, asumió la capacidad de sufrir y morir, y en consecuencia murió la naturaleza divina junto con la naturaleza humana. Esta posibilidad que pocos plantean es inaceptable. Por lo tanto, dado que Dios, por definición, no puede morir, solo la naturaleza humana de Cristo murió en la cruz. Así, estamos comprometidos a decir que Cristo tenía ciertas propiedades como divino, por ejemplo, la incapacidad de morir, y otras propiedades como humano, por ejemplo, la capacidad de morir. Por lo tanto, la propiedad de Cristo exclusiva de la naturaleza humana era la capacidad de morir. El Dr. David Nelson escribe: una persona de la Trinidad sufrió en la carne. El sufrimiento del Verbo encarnado debía atribuirse a la naturaleza humana del Señor, no a su divinidad. Ahora, este principio evitaba un peligro temido por todos los bandos: que la pasión de Cristo amenazara la total pureza, serenidad e inmutabilidad de la divinidad. El Hijo de David, en la naturaleza humana, murió, atormentado en la cruz. El Hijo de Dios, en la naturaleza divina, permaneció puramente impasible e inmutable. Dustin Smith, en su importante libro de la Cristología del Nuevo Testamento, cuando los evangelios nos dicen que Jesús murió crucificado, no están diciendo que la naturaleza divina de Jesús murió, lo cual es imposible, sino que su naturaleza humana murió, o más precisamente que Jesús, el Hijo de Dios, murió según la naturaleza humana. El Concilio de Calcedonia, basándose en la enseñanza de las Escrituras, ayuda a definir para la Iglesia el lenguaje y la gramática teológica que deben usarse al hablar de la naturaleza de Jesús. Jesús es una persona,
una persona que tiene tanto una naturaleza divina como una humana. Y la naturaleza humana recibe su personalidad en unión a la persona del Hijo o el Logos eterno. Y esta importante obra del doctor Johann Gernand de Cristología, los padres del concilio de Éfeso afirmaron: según uno confiesa que el Verbo de Dios sufrió en la carne, fue crucificado en la carne, gustó la muerte en la carne y fue hecho primogénito entre los muertos, según el cual Él es vida y dador de vida como Dios, sea anatema. En la carta contra Nestorio, confesamos que el mismo que nació de Dios Padre, Dios Hijo unigénito, aunque según su naturaleza divina está libre de sufrimiento, sin embargo, según las Escrituras, sufrió por nosotros, llevó los sufrimientos y fue crucificado en la carne. El Papa León le escribió a Floriano: decimos que el Hijo de Dios sufrió y murió no en la propiedad de la naturaleza divina, sino en la debilidad asumida en la naturaleza humana. Epifanio escribe: el sufrimiento no recayó sobre la divinidad, sino que ocurrió en la humanidad. Y Atanasio: lo que sufría era el cuerpo humano del Verbo. Esto era sumamente extraño, que él mismo estuviera sufriendo y no sufriendo. En efecto, estaba sufriendo en la medida en que su propio cuerpo, en el cual él estaba, sufría. Pero no estaba sufriendo a la medida en que Dios, por naturaleza, es impasible. Dios no puede sufrir. Juan Damasceno escribió: el mismo Verbo de Dios soportó todas las cosas en la carne, mientras que su propia naturaleza, que era la única incapaz de sufrir, permaneció libre de sufrimiento. Porque el único Cristo, compuesto de divinidad y humanidad, estando en la divinidad y en la humanidad, sufrió verdaderamente. Aquella parte que era capaz de sufrir, sufrió como naturalmente debía sufrir, pero aquella parte que era incapaz de sufrir, no sufrió junto con ella. La teología calvinista analiza la proposición Dios sufrió y murió y concluye que solo la naturaleza humana sufrió. Ellos afirman que ser afligido, morir y ser crucificado pertenece únicamente a la naturaleza humana. Ser igual a Dios pertenece únicamente al Verbo. Así que se puede afirmar con seguridad que para el calvinismo, siguiendo fielmente la teología de Calvino, Jesús, el Verbo eterno, sufrió y murió solamente en su naturaleza humana. Y así podría pasar gran parte de mi tiempo citando a más eruditos, a teólogos, pastores y grandes hombres de Dios de renombre dentro del mundo cristiano, donde todos unánimemente afirman, siguiendo la doctrina ortodoxa del cristianismo, que la parte que muere del Hijo de Dios es su naturaleza humana. Es decir, la divinidad nunca muere en la cruz. Gracias por ver este video. Dios te bendiga.